Buenos días a todas las personas que se están conectando. Mi nombre es la licenciada Amberly Vélez-Ver y soy moderadora de Microjuris y les doy la bienvenida a nuestras citas regulares con el Poder Judicial a través de Tribunales al Día, en donde atendemos los temas más importantes de los y las profesionales del derecho ante el Poder Judicial. Hoy nos encontramos con el secretario del Tribunal Supremo, el licenciado Javier Sepúlveda Rodríguez. Saludos. Saludos, saludos. Y Gracias por agradecido por la atender. invitación que cursaron, ¿verdad? Para poder compartir con todos los compañeros y compañeras abogadas y poder brindarle, ¿verdad? Información importante, especialmente en estas semanas que estamos comenzando, ¿verdad? Y durante estos días que estamos comenzando un nuevo año fiscal. Así es. Y en este episodio de Tribunales al Día dialogaremos sobre el término y proceso de presentación de las declaraciones anuales al amparo del reglamento de abogados y abogadas de oficio. Y quería comenzar preguntándole para los que no conozcan, ¿verdad? El contenido, en esencia, ¿qué dispone el reglamento de abogados y abogadas de oficio? Pues para, ¿verdad? Poder comenzar con qué dispone el reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio, pues yo entiendo que lo que de verdad deberíamos comprender un poco es que en efecto, ¿verdad? ¿Por qué razones se creó entonces ese reglamento? Yo creo que podemos resumir en cierta medida entonces su contenido. La razón del reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio, ¿verdad? Se promulga y se crea por el Tribunal Supremo como parte del poder inherente de poder reglamentar los procesos para establecer y facilitar la sana administración de la justicia. Así que el reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio lo que hace es garantizar, ¿verdad?, el acceso a la representación legal a personas de escasos recursos y no solo eso, sino que establece, ¿verdad?, un proceso uniforme para entonces realizar esas asignaciones. Y como todo reglamento, ¿verdad?, que tiene cierta aplicación, pues se han establecido algunas exclusiones o exenciones para poder, ¿verdad?, poder separar a esas personas que por alguna razón no deberían aplicar algunas disposiciones o que deberían, ¿verdad?, estar excluidos o eximidos de ese proceso de asignación ¿verdad?, de trabajo de representaciones de oficio. Bien, y entonces, pues se reguló, ¿verdad?, mediante este reglamento, esa asignación, que siempre ha sido un tema entre los abogados y abogadas, que si no practican criminal o si no practican civil, y entonces uno tenía muchos casos, recuerdo, asignados y al otro pasaban muchos años y no se le asignaban. Pues lo que Este, hace precisamente este reglamento, ¿verdad?, es establecer cuál es la normativa uniforme para realizar esas asignaciones para aquellos abogados y abogadas, ¿verdad?, que no deban realizarse por alguna razón, pues el reglamento establece esas razones, ¿verdad?, y cuál es entonces el proceso para que se haga esa determinación y puedan ser eximidos, ¿verdad?, de las asignaciones de oficio. Bien, entonces le pregunto, ¿cómo funciona? ¿Todos los abogados y abogadas estamos ahí o hay unas formas pues de no estar, ¿verdad? En ese, Pues no en está. ese bote, ¿verdad? Porque se están haciendo también mediante otras organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Se está haciendo trabajo pro bono y se certifica. Si nos puede decir quién compone, ¿verdad? Ese universo de abogados que son regulados por este reglamento. Como regla general, ¿verdad? Todos los abogados y abogadas que son admitidos y están activos, se esperaría que estuvieran en el banco. La realidad es que no es así en la medida en que el reglamento establece unas exclusiones que son automáticas, como es el caso de aquellas personas que han cumplido 70 años de edad, pues no van a aparecer, ¿verdad?, en ese reglamento. Aquellas personas que no hay una exclusión automática, pues tendrían que presentar, sería una solicitud de exclusión o una solicitud de exención. Para efectos de, como había comentado hace unos minutos, hay un proceso, ¿verdad?, que le conocemos como la declaración anual. Esa declaración anual, ¿verdad?, es una certificación que se dispone mediante reglamento que permite, ¿verdad?, eximir a un abogado del reglamento por el periodo de un año. Y las causales, ¿verdad?, están establecidas en la regla 7 del reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio. ¿Y qué dice la regla 7? Pues voy a incluir, ¿verdad?, compartir un poco una pantalla para que aquellos que nos están Sería bueno y para los viendo, abogados jóvenes también, que aquellos estamos que nos están viendo como yo, puedan, ¿verdad?, este primer año. examinar. La regla 7, en lo que, ¿verdad?, respecta, establece unas causales de exclusión y establece también unas causales de exención.
En esta ocasión, ¿verdad? Me voy a limitar a lo que son las causales de exención, porque como comenté, estamos comenzando un nuevo año fiscal y por consiguiente, ¿verdad? Aquellos que le aplican estas causales, pues entonces deberíamos aprovechar estos próximos días para presentar esas solicitudes cuando les aplique alguna de estas. En cuanto a estas causales, como le comentaba, el reglamento, el inciso B del reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio, precisamente menciona que como primera causal que durante el año fiscal anterior el abogado o abogada, ¿verdad?, rindió 30 horas de servicios pro bono debidamente acreditadas. Eso significa que obviamente cuando solicita esta exención va a tener que presentar, ¿verdad?, aquella prueba, evidencia acreditativa de que brindó esas 30 horas conforme, ¿verdad?, el proceso que se establece en el mismo reglamento. Y vamos a detenernos un momento ahí. Y acreditadas sí, por aquel bufete o entidad donde se rindieron esas horas. La oficina de administración. Que sí han hecho esas 30 horas, ¿quién le certifica esto a ellos? Las personas que brindan estas y las causales a las que se refiere, ¿verdad?, ese inciso son unas entidades acreditadas por la Oficina de Administración de Tribunales y ellas son entonces quienes certificarían, ¿verdad?, la cantidad de horas totales que se han provisto y que se han dedicado, ¿verdad?, al servicio pro bono. Que la entidad primero tiene que estar entonces debidamente acreditada para poder acreditar a ese licenciado. Y el listado realmente, ¿verdad?, está publicado. Invito a todos los compañeros y compañeras a que puedan acceder al portal, ¿verdad?, del Poder Judicial y pueden encontrar aquella información que vamos a estar discutiendo durante el día de hoy y muchísima información adicional sobre este tema. También veo si no se ejerce actualmente la abogacía o la notaría, aunque si no se ejerce actualmente la abogacía o la notaría, aunque esté activo, ¿verdad?, en el Registro Único de Abogados y Abogadas. Y eso sería con una declaración jurada. Tendrían que presentar una certificación mediante, ¿verdad?, conforme se establece y van a encontrar los acápites en el sistema. Y, ¿verdad?, yo como secretario se hace siempre un ejercicio interno para efectos de determinar si está practicando o no la notaría y la abogacía. Como sabemos, los notarios tienen que presentar sus índices mensuales, así que sabríamos si están practicando la notaría. En SUMAS también pueden ver si uno tiene casos activos. Sí, y la regla 7, el inciso B al final, expresamente dispone a quienes le aplica, ¿verdad?, ese inciso. ¿Verdad? Yo lo que comento es que deberían invitar a los compañeros y compañeras a que lo lean con muchísimo cuidado para ver si en efecto les aplica o no les aplica la causal. Bien. Como tercera causal, ¿verdad?, también se disponen los que no residen ni practican la abogacía o la notaría en Puerto Rico, y en ese sentido, ¿verdad?, lo que se busca y deben evidenciar es que su residencia no estará en nuestra jurisdicción, y yo creo que, ¿verdad?, es una causal más que lógica en la medida en que si se le asignara un caso, pues no pudieran comparecer a los tribunales. Como Bien. cuarta, que no puede ejercer, ¿verdad?, la práctica privada de la profesión por disposición legal. Esto aplica a muchos públicos impedidos que trabajan en ciertas agencias o que ¿verdad?, realizan algunas funciones que por disposición legal, pues entonces tampoco pudieran comparecer a los tribunales a representar de oficio a ninguna persona. También, ¿verdad?, como exención se dispone a aquella persona que ocupa un puesto a tiempo completo como empleado de una entidad sin fines de lucro dedicada a ofrecer servicios legales gratuitos a personas indigentes. También se dispone, ¿verdad?, aquel que es miembro de un comité, una comisión, una junta o un grupo de trabajo que provee servicios ad honorem, ¿verdad?, para el Poder Judicial. A estas personas serían aquellos comisionados o comisionadas, ¿verdad?, o juntas que como se dispone en la misma punto del reglamento, han sido designados por el Tribunal Supremo para llevar a cabo alguna de estas funciones y debido a eso entonces se les exime. Y como último punto, pues se dispone que aquellos que tienen, ¿verdad?, a su cargo alguna sección o módulo de la Clínica de Asistencia Legal de una escuela o facultad de Derecho acreditada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En ese caso, todos conocemos que las escuelas tienen distintas clínicas que se dedican precisamente a esto y en esa medida, ¿verdad?, pues los abogados y abogadas, los profesores y profesoras que tienen estas clínicas, pues en cierta medida ya están llevando a cabo y cumpliendo con su obligación ética de brindar servicios pro bono, ¿verdad?, servicios gratuitos a la ciudadanía, a aquellos que lo necesitan, y en ese sentido pues se eximen. Y eso sería, ¿verdad?, en esencia, las causales que se disponen de exención, ¿verdad?, que serían las que les aplicaría la declaración anual
que estuvimos comentando hace unos minutos. Bien, y entonces, porque también permanece todavía el asunto y tendrán todavía abogados y abogadas esta misma pregunta. Si me asignan un caso criminal y yo no practico criminal, ¿qué se dispone, verdad? ¿O qué ocurre en la práctica con esta causal, verdad? Que no es causal. ¿Cómo lo manejan ustedes? Nosotros en el Tribunal Supremo recibimos en ocasiones llamadas de abogados y abogadas que no tienen una práctica criminal y se les asignan casos de esa naturaleza. La realidad es que a través del sistema de manejo unificado, ¿verdad? Y administración de casos, lo que conocemos como SUMAC, el sistema permite, ¿verdad?, establecer materias de prácticas. Aquellos abogados siempre, como parte de las obligaciones que tienen éticas, deben mantener, ¿verdad?, su información actualizada en RUA, y por consiguiente, pues más bien los invito a que, ¿verdad?, mantengan esa información e incluyan la materia de práctica para que eviten las asignaciones en casos, por ejemplo, criminales. Una vez asignados por algún tribunal, ¿verdad? Porque no, pues entonces la realidad es que tendrían que comparecer al tribunal para que el tribunal tome la determinación, ya entonces saldría, ¿verdad?, de nuestras manos. Por eso yo siempre digo, es mejor prevenir, pues, pero ya saldría de nuestras manos y correspondería al tribunal de primera instancia determinar si asigna algún abogado mentor o mentora que lo asista, ¿verdad?, en ese proceso, o lo exime, ¿verdad?, para que entonces se le asigne un caso de alguna otra naturaleza. Bien. Así que, pero como quiera, van a tener que rendir la declaración anual. Así es. Aquellos que, Bien. ¿verdad?, que les aplica alguna de estas causales que hemos comentado. El reglamento dispone, ¿verdad?, no solo el reglamento, sino por disposición, ¿verdad?, de nuestros cánones de ética y la sinceridad y honestidad que se requiere de todos los abogados y abogadas. Lo que conlleva, ¿verdad?, que tendrían que aplicarle alguna de estas causales para que presente la declaración anual. De no aplicarle ninguna, pues entonces no podría presentarla y estaría en el banco de abogados y abogadas si no la aplicara también alguna de las exclusiones que también se disponen en la regla 7. Bien, y entonces el periodo para presentar esta El declaración periodo, anual. ok, pues esa pregunta es sumamente importante porque sé que muchos compañeros y compañeras siempre tienen esa duda. El término para presentar la declaración anual es conforme el reglamento desde los primeros 30 días del año fiscal. ¿Qué significa esto? Que los abogados tienen desde el 1 de julio hasta el 30 de julio para presentar su declaración anual. Nosotros hemos tomado medidas aquí en la oficina, en la Secretaría del Tribunal Supremo, y normalmente, ¿verdad?, todos los años hacemos hábil el sistema para presentar las declaraciones anuales desde principios de junio, para que los abogados y abogadas, ¿verdad?, que les aplica alguna de estas causales puedan presentar esas declaraciones anuales. Se envía un correo, ¿verdad?, una comunicación oficial a todos y todas los abogados y abogadas activos, incluso aquellos que les aplica alguna de las exclusiones, reciben normalmente esta comunicación. En esa comunicación se les indica a los abogados y abogadas que ya, ¿verdad?, el sistema está disponible para presentar esa declaración anual, y aun cuando el reglamento, ¿verdad?, dispone que es desde el 1 hasta el 30 de julio, pues se les permite que puedan, ¿verdad?, ya ir presentando esas declaraciones incluso durante el mes de junio. Sepúlveda, ¿qué implica no presentar a tiempo esta declaración? No presentar a tiempo una declaración anual, como estábamos comentando hace unos minutos, pues, ¿verdad?, presenta para aquellos que en efecto les aplica alguna de las causales, que se les asigna algún caso de oficio por algún tribunal, y que, ¿verdad?, tengan entonces que comparecer al tribunal para dar las excusas. Y de hecho, ¿verdad?, en cierta medida todos debemos reconocer, como les dije, la obligación de tener el registro único de abogados, nuestra información al día, y esto es precisamente, ¿verdad?, parte de esas obligaciones que tenemos como abogados y abogadas. Bien, ¿y cómo se presenta? ¿A través del mismo SUMAC? La declaración anual se presenta a través del tribunal electrónico, específicamente como comenta, a través del sistema, ¿verdad?, de manejo automatizado de manejo de casos, SUMAC. Voy a compartir nuevamente, ¿verdad?, la pantalla. Entiendo que ya no la tenían disponible. Voy a compartir nuevamente la pantalla para que podamos ver una imagen de cómo, ¿verdad?, se presenta
esa declaración anual. Pues esta es, ¿verdad?, la pantalla principal del tribunal electrónico. El abogado ingresaría sus datos, ¿verdad?, el nombre de usuario y su contraseña. Una vez ingrese, lo va a llevar el sistema a esta segunda pantalla. En esta pantalla del sistema, ¿verdad?, unificado de manejo de casos, en la parte superior derecha, este icono que es como una persona, ¿verdad?, de usuario. De usuario, ¿verdad? Ese icono se le conoce como en mi cuenta de RUA. El abogado y abogada debería presionar, ¿verdad?, ese icono, y entonces lo va a llevar a esta segunda pantalla. Debe acceder a la sección, ¿verdad?, que dice aquí declaraciones, y una vez accedan a la sección de declaraciones, el sistema entonces lo lleva a una pantalla nueva. En esa pantalla nueva, quiero, ¿verdad?, que observemos un dato importantísimo. Aquellos que hayan presentado declaraciones anteriores van a tener, mire, una aprobación en la parte superior también que les va a decir la fecha, ¿verdad?, desde cuándo hasta cuándo. En este caso, uno diría que esta aprobación se hizo en septiembre y que por consiguiente, ¿verdad?, no lo hace mediante una declaración anual. Podemos hablar más adelante de lo que son las declaraciones especiales, ¿verdad?, que es cuando algún dato o la causal cambia, entonces hay que presentar nuevamente la declaración para que se actualicen, ¿verdad?, esos datos, o cuando también, ¿verdad?, desaparece, pues habría que actualizarlo para que entonces se vuelva a colocar a la persona en el banco de abogados y abogadas de oficio. En lo que corresponde a esta pantalla, pues el abogado debe dirigirse, ¿verdad?, a esta parte inferior derecha de la pantalla donde se señala, ¿verdad?, nueva declaración. Nuevamente, ¿verdad?, presiona ese icono, y los pasos subsiguientes son que el sistema lleva, ¿verdad?, una pantalla donde el abogado o la abogada debe certificar mediante marcas de cotejo que ha verificado los datos contenidos en el RUA. Así que, ¿verdad?, hay un proceso de actualización de datos. Luego de eso, en la parte inferior derecha, hay un icono que parece una flecha, ¿verdad?, hacia precisamente ese lado, que se le conoce como una vez ponen ¿verdad?, presionan o se colocan encima de ese icono, va a aparecer la pantalla avanzar. Así se le conoce a ese icono. Una vez lo presionan, ¿verdad?, va a llevarle una pantalla en la que entonces tienen que seleccionar cuál es el fundamento de la declaración. Y estamos hablando de los fundamentos que discutimos hace unos minutos atrás. Una vez, ¿verdad?, selecciona entonces el fundamento que le aplica, que también lo hace mediante una marca de cotejo. En la causal aplicable, nuevamente debe presionar el icono de avanzar. Eso nuevamente lo lleva a una pantalla donde el abogado o la abogada debe, ¿verdad?, seleccionar documento, una parte que dice seleccionar documento adicional, y va a cargar alguna certificación. Vamos a pensar que se trata de un abogado o una abogada que la causal es que, ¿verdad?, que por impedimento legal no puede ejercer privadamente la abogacía. Ese es el caso, ¿verdad?, para dar un ejemplo, de los oficiales jurídicos. Los oficiales jurídicos pues marcarían esa causal, presionan avanzar, y incluirían entonces la certificación, ¿verdad?, de empleo que acredita que esa persona no puede, ¿verdad?, ejercer privadamente la abogacía. Quiero aclarar ya desde este momento, ¿verdad?, que en el portal también tenemos disponibles todas las certificaciones, ¿verdad?, una serie de certificaciones en español y en inglés, que los abogados pueden acceder, igualmente que sus patronos, ya sean agencias, ¿verdad?, para que puedan hacer la certificación que corresponda y entonces puedan cargarla y presentarla en el portal. Precisamente, ¿verdad?, una vez entonces cargan ese documento en esa sección de seleccionar documento adicional, de hecho el sistema les va a pedir una descripción del documento que están cargando. Que básicamente es alguna forma de, ¿verdad?, de identificar de qué se trata el documento que se añade como parte de la solicitud. Presiona presentar, y con eso automáticamente, ¿verdad?, ya lo que es la declaración anual se entiende presentada. Una vez se presenta, para efectos nuestros, ¿verdad?, hacemos una evaluación de la declaración, la causal que informó el abogado o la abogada que la aplicaba, el documento ¿verdad?, que incluyó como evidencia para acreditar la causal, y entonces se emite una determinación que se le notifica, ¿verdad?, a su correo electrónico en RUA, ya sea concediéndola, ¿verdad?, o denegándola.
según corresponda. Bien, entonces los que no tenemos exención, seguimos todos los pasos, excepto que no subimos ningún documento, pero sí tenemos que radicarla. No es así. No, Solo presentan declaraciones anuales aquellos, ¿verdad?, que le aplica alguna causal de exención. No, sí, las porque declaraciones ya por anuales son default, como decimos, estamos en el banco. Los aquel que tiene no, una práctica privada de la abogacía y no le aplica ninguna de las causales, pues no va a presentar declaración anual alguna. Aquellos que no presentan la declaración anual o que la causal de la declaración anual, ¿verdad?, surge después de ese término que estuvimos conversando del 1 de julio al 30 de julio, pues lo que presentan realmente es una declaración especial. El proceso es muy similar al que estuvimos discutiendo. Va a entrar a SUMAC, a la sección de declaraciones, pero ¿verdad?, no va a marcar nueva declaración, pero va a hacerlo como declaración especial. Va a marcar la causal que les aplique, cargar el documento, va, ¿verdad?, pasando esas pantallas. El sistema es bastante ameno en la medida en que va abriendo las pantallas según aplique, ¿verdad? Y al final, ¿verdad?, una vez tiene toda la información, presiona presentar y entonces la declaración especial se da por sometida y se procede con su evaluación. Bien, pues si desea añadir algo más sobre estas declaraciones anuales. En cuanto a las declaraciones anuales, ¿verdad? Más que, yo creo que tuvimos una conversación bastante amplia y creo que le puede dar un buen resumen a los abogados y abogadas. Como todo, siempre hay que, ¿verdad?, ir a la fuente principal. En este caso, ir al reglamento. Pero en el Poder Judicial tenemos muchísima información en el portal. Hay secciones precisamente dirigidas a esto. Todo lo que hemos estado conversando, básicamente esto y mucho más, está resumido, ¿verdad?, en el portal del Poder Judicial, que los abogados y abogadas pueden acceder a esa información. Aquellos que aún así, ¿verdad?, tengan alguna duda o algún inconveniente con el proceso de presentación de declaraciones anuales o las declaraciones especiales, según corresponda, nosotros aquí en mi oficina estamos sumamente disponibles, ¿verdad?, para poder aclarar cualquier duda que tengan los profesionales del derecho sobre este proceso y los demás, ¿verdad?, que atendemos aquí en la oficina, y podemos, ¿verdad?, y los ayudaremos en todo aquello, ¿verdad?, que tengamos las facultades, y aclararemos también. El personal de la Secretaría del Tribunal Supremo es un personal muy conocedor y normalmente los abogados y abogadas que llaman, ¿verdad?, se les provee esta y otra información, ¿verdad?, que puedan necesitar. Secretario Sepúlveda, pues muchas gracias por participar en Tribunales al Día de Microjuris y hasta la próxima. A ustedes. Hasta luego.